estamos con la internacional. Les cuento que tenemos una bola de cristal, pero sin mucho ingenio, una puede predecir el discurso presidencial de mañana. Un discurso presidencial que además tenemos que transmitir en cadena todos los medios de comunicación. No ha habido cadena nacional en Bolivia en todos los medios desde la dictadura de García Meza. Ahora con Evo Morales estamos obligados y obligadas a transmitir en cadena el discurso presidencial. Lo vamos a hacer porque si no te caen unas multas que te dejan insolvente, por lo menos a nosotras. Si tuviéramos para la multa, les juro que no pasamos y pagamos nuestro derecho a pasar, aunque sea cuecas y cumbias. Pero no tenemos el dinero, vamos a pasar el discurso presidencial. No sé si aceptaría esa medida, pero sería menos pesada si el presidente dijera algo que fuera mínimamente interesante. Entonces, bueno, vas a escuchar algo interesante, ¿por qué no? Todo el país tiene que escucharlo. Pero el presidente se repite año tras año, es previsible lo que va a decir. Te habla de un país que no es el país de verdad. Así que en el espacio de hoy hemos preparado un súper debate desde donde vamos a replicar de antemano y antes de que suceda el discurso presidencial, porque sabemos lo que el presidente va a decir. Vamos a hacerlo desde las voces de trabajadores, que nos van a demostrar varias cosas, entre ellas que la Ley General del Trabajo no se cumple, que el Ministerio de Trabajo prácticamente no existe y que las condiciones de los y las trabajadoras de negociación de sus condiciones de trabajo están libradas a las más espeluznantes condiciones neoliberales. Para este debate quiero dar la bienvenida. Son 4 invitados, más yo 5. Aquí en el estudio de Radio Deseo estamos como en un minibús repleto. Primero que nada, saludo a Magdalena Jens. Magdalena, bienvenida. Ella es licenciada en Trabajo Social, trabaja con cursos de formación y capacitación sindical en el Centro Cultural Fabril 18 de Mayo y además es docente de la UPEA. Magdalena, y en estos cursos de capacitación sindical, ¿qué cosa enseña usted? Bueno, básicamente, primero agradecer la oportunidad de poder comentar un poquito sobre la problemática, como tú decías, de los trabajadores que tenemos, y además de los trabajadores a nivel nacional, porque las dificultades no solamente se dan aquí, ¿no?, en la sede de gobierno, sino también en Santa Cruz, Sucre, Cochabamba, etcétera. A nuestro centro básicamente llegan denuncias de estos compañeros. Hemos optado por generar un espacio donde se puedan realizar estas denuncias que dentro de lo que son los medios generales no las toman en cuenta, ¿no? ¿Y cómo es que usted se ha dedicado a la formación sindical? ¿Por qué no se dedica a otra cosa? Lo que pasa es que nosotros hemos encontrado una ausencia de espacios de discusión y formación. No existen más que los que te oferta el gobierno y básicamente lo que vas a encontrar ahí es propaganda política, ¿no? Y nosotros encontramos muchos compañeros que ni siquiera contaban con abogados o con el tiempo para poder seguir sus trámites, compañeros y compañeras. Y entonces hemos decidido, junto a otras colegas en el ámbito de derecho, ¿no?, incluso una compañera psicóloga, de ver qué hacemos y cómo aportamos a este trabajo. Y así formamos el Centro Cultural. Perfecto. Estamos con un trabajador dirigente sindical el año 2011. Espero que este debate no le cueste, no se lo cobren como se lo han cobrado a Franklin Gutiérrez de ADEPCOCA. Él es Edwin Opaza Segarra, es técnico medio en electricidad y agronomía, es técnico en mecánica automotriz, trabajó 2 años de ayudante de albañil, 1 año como trabajador terciarizado repartiendo productos de la empresa Embol y desde el 2001 a la fecha en Laboratorios Vita. O sea, imagínense cuánto ha rodado este compañero. Inició como dirigente el año 2011 en el cargo de secretario de conflictos en el Sindicato de Trabajadores Fabriles de Laboratorios Vita. Es parte del directorio del Sindicato de Trabajadores Fabriles de Laboratorios Vita en el cargo de primer vocal. Bienvenido, Edwin. Compañero, ¿hay Ministerio de Trabajo?
Bien, muy buenos días a toda la audiencia de Radio Deseo y siempre con esa tal vez de libertad de poder expresar a toda la sociedad todo lo que pensamos y sentimos los trabajadores. Bajo la pregunta que me hace, pues lamentablemente hay una total ausencia por parte del Ministerio de Trabajo, ya que no se cumplen, ¿no? O no se hacen cumplir los derechos mínimos y básicos que tenemos los trabajadores. En ese sentido, muy preocupado de todos estos años prácticamente de gobierno del MAS, donde ingenuamente habíamos creído los trabajadores de que íbamos a poder tener días mejores, pero lamentamos mucho, pero lo que tenemos que seguir haciendo nosotros, más allá de ser dirigentes y ser trabajadores, también ver de aquí a futuro qué país también queremos, ¿no? ¿Qué cosas ha logrado el compañero en esas condiciones? Él ha logrado 3 cosas que son bien cotidianas, pero súper útiles. Se ve que es un hombre con un sentido práctico. Un bono para los trabajadores que cumplan 25 años de servicio en la empresa. Establecer el horario continuo de lunes a viernes, y se declaró internamente que el día sábado no es laborable, imagínense, y conseguir que la empresa cubra el 100% del pago de los almuerzos a favor de los trabajadores. ¿Cómo ha logrado usted semejante 3 banderas tan lindas? A ver, hay una particularidad. ¿Cómo han logrado bien, ustedes? sí, Seguramente es un trabajo de muchos. Bien importante este tema que lo toca. Nosotros anteriormente, antes del 2010 para atrás, los trabajadores en Vita estábamos pues sufriendo mucho hostigamiento e incumplimiento de derechos laborales también, ¿no? Entonces, bajo esa lógica entramos a la dirigencia con un principio fundamental de que no simplemente podría ser parte y servirte de lo que es la organización sindical, sino también deberíamos de aportar. Esa era mi concepción. Bajo esta situación ingresamos como secretario de conflictos, como ya lo había mencionado, y entramos con un pensamiento de hacer justicia social, ¿no es cierto? En ese entendido, este bono que es que hace referencia al trabajador que cumpla 25 años al servicio de laboratorios Vita, prácticamente es un total ganado que se le da al trabajador. Entonces, no se ha puesto parámetro por una sencilla razón, porque es progresivo en el tema de remuneración salarial. Entonces, muchos compañeros prácticamente antiguos que ya han cumplido este requisito y han gozado de este beneficio, y quienes vayan a cumplir también lo van a hacer en ese mismo sentido. ¿Ha sido generosidad de los empresarios? Para nada. La generosidad no es virtud empresarial. No, de ninguna manera, porque esto se ha logrado gracias a una lucha. Hemos prácticamente sido partícipe de 3 huelgas, 2 que han durado entre 3 a 4 días, y la última que hemos hecho en 2015 hemos durado 15 días a 16 estados sin día. Bueno, sigo presentándoles a mis interlocutores porque tenemos un debate de lujo. Las condiciones del trabajo en la Bolivia del 2019, en la Bolivia de Evo Morales. Estamos también con Willy Flores Vargas, permítame que lo presente. Él es técnico superior en administración de empresas de la Escuela Superior de Administración de Empresas. Habla quechua y también inglés promedio. Trabajó desde el año 2000 al 2001 en la compañía de seguros Illimani Sociedad Anónima como agente de seguros. Del 2003 al 2013 trabajó como encargado de almacén en la hidroeléctrica boliviana Sociedad Anónima. Primero díganos usted, Willy, bienvenido, ¿qué es la hidroeléctrica? Buenos días, compañera, un gusto estar presente acá en este programa. Al respecto de la hidroeléctrica boliviana, pues la hidroeléctrica boliviana es una empresa privada, generadora de energía eléctrica, que genera pues más o menos el 10% de la demanda nacional. Esto equivale a decir a unos 100 megawatts. ¿Es una empresa transnacional? Aparentemente sí, pero en la realidad no. Es una de las cosas que me gustaría también explicar más adelante, ¿no? No, explíquelo. Lo que pasa es que inicialmente la forma como se creó esta empresa es con capital extranjero. Era denominada la Tenasca Hydro. Tenasca Hydro es un monstruo a nivel mundial, es una transnacional dedicada a este rubro de la generación eléctrica, ¿no? En Bolivia hicieron como una bicoca, ¿no? Una parte, digamos, importante de Tenasca, y ellos fueron los que inicialmente pusieron el capital. Pero ya con
con el tiempo, este señor, Ángel Sanier, que es el dueño ahora de la empresa, en ese entonces era accionista con 1.5% de las acciones, ¿no? Porque Tenasca era el socio mayoritario de la empresa. Pero con el temor de que iban a nacionalizar la empresa, este señor se avivó y les dijo a los gringuitos: nos van a nacionalizar, ¿no? Entonces, antes de que nos quiten las acciones, yo se los compro. Pero ¿a precio de gallina muerta? Por supuesto. Y no tenía plata. ¿Qué hizo? Se prestó dinero de las AFPs con el propósito de reinversión en la empresa. A ver, yo iré a prestarme dinero de las AFPs y que me presten. A ver, vaya usted y que le presten. Vamos a debatir sobre eso. Saludaremos también a nuestro interlocutor, Simón Apaza. Él es secretario de la organización del Sindicato de Mineros de Choglia. Imagínense el ramillete de trabajadores que tenemos aquí para hablar sobre la situación de los trabajadores, que no de las trabajadoras, de los trabajadores en este gobierno de Levito. Bienvenido, Simón. Nuevamente, buenos días y muchas gracias, agradecerle, ¿no?, en primera instancia por la invitación que nos hacen acá justamente. Mi nombre es Simón Apaza Rojas, soy el representante del sindicato Anexos, ocupo el cargo de organización. Entonces, lamentablemente, que ustedes conocen y la mayoría de la población acapaceña conoce el conflicto que estamos atravesando. Pero quisiera hacer conocer claramente dónde parte el suceso o de la parte... ¿Ustedes están acampando hace cuánto tiempo en las puertas del Ministerio de Trabajo? Ya nosotros estamos ya 1 año y 4 meses en las puertas del Ministerio de Trabajo. En las puertas del Ministerio de Trabajo, esto parece una novela de Kafka, ¿no? En las puertas de la justicia, en las puertas del Ministerio de Trabajo. Tan es así que la gente ya se ha acostumbrado a verles ahí. Explique el conflicto, compañero. Realmente, ¿dónde surge esta empresa? Para que ustedes sepan, es una empresa nacional unidos en sociedad con extranjeros, ¿no? Es la empresa internacional Mining Company, Incosea. Justamente también se les conoce claramente cuando decimos hoy por hoy, acá en el que estamos en un estado plurinacional, vemos, siguen, ¿no?, las empresas de Gonzalo Sánchez de Lozada, que están vigentes, como es el Centro Minero La Choglia. Pero lo más extrañable es que atropellan con todos los derechos hacia los trabajadores. Por esas instancias a donde que empiezan, justamente hay que recordar, en 1991, esta empresa, Incosea, hace un convenio con los trabajadores. En este caso hacen con nuestros papás, con nuestros abuelos, un convenio. Pero queriéndose zafar quizás de los derechos de los trabajadores, de sus beneficios de los trabajadores. Hoy por hoy, imagínense cuántos años han pasado que nosotros somos la tercera generación, cuando la ley lo dice lo contrario, los derechos son irrenunciables. Pero esta empresa, como vuelvo a recalcar, que es el cuñado de Gonzalo Sánchez de Lozada, Carlos Iturralde Balivián, administrada por su hija Mariana Iturralde, hacen y abusan en allá justamente en el Centro Minero La Choglia, que se encuentra en la provincia de Suyungas, en el municipio de Yanacachi. Entonces, eso es la realidad donde estamos viviendo. Por esa razón, mire, imagínense, yo creo que si el Estado plurinacional es nacional, creo que será propiedad de las concesiones y de las tierras, a lo que veo. Pero lamentar esta situación en la actualidad, esta empresa, esto ustedes deben saber, la población debe de saber, tiene como titularidad, tiene las concesiones y las tierras. O sea, es otro Estado, tiene un portón ahí adentro que no deja ingresar a nadie. Yo me pregunto, como trabajador actual, como soy la tercera generación, que hoy por hoy estamos luchando, estamos en las calles, en las puertas del Ministerio de Trabajo, ¿cómo es posible que haya un Estado bajo un portón con total sometimiento hacia los trabajadores, abusando y sin pagar un beneficio? Por esa razón se ha hecho también una demanda a la Fiscalía en el tema de abuso sobre la esclavitud moderna en el pleno siglo XXI. Imagínense esta complejidad de problemas laborales. Yo quiero disculparme con todos y usted, compañera, que lo que vamos a hacer es un análisis pedacito para hacer el rompecabezas general de la situación de los trabajadores
en el Estado Plurinacional de Bolivia ahora? Bueno, empezamos entonces con la primera ronda de preguntas. Vamos con la compañera. La primera más general. Compañera, si usted tuviera que definir si este es un gobierno de los trabajadores o de los empresarios, ¿cuál sería su definición y por qué? Totalmente es un gobierno proempresarial, eso ya se ha discutido varias veces con los mismos compañeros. Un gobierno que, si bien ha ofrecido muchas concesiones, podríamos decir, a los trabajadores después de sus luchas, tales concesiones nunca las ha llevado y cumplido. Tenemos, por ejemplo, el tema del caso de las empresas sociales, que con bombos y platillos lo ha presentado el gobierno. ¿Cuántas de las empresas que han entrado en quiebra realmente tienen la posibilidad de convertirse en esas empresas sociales? Respóndame usted. Ya, ahora tenemos, por ejemplo, hemos empezado las peleas por estas empresas sociales con Milma, la empresa Punto Blanco, Cerámicas Victoria, la última Panda. De esas que le nombro solo en la ciudad de La Paz, ninguna ha logrado hacer. Ilbo también. Ilbo también, ¿no? Pero Ilbo ha sido parte de lo que después se ha constituido en un conglomerado general que trataba de ser Enatex, ¿no? El fracaso total del gobierno, no por la improductividad de los trabajadores, todo lo contrario, sino por todo lo que han sido los casos de corrupción que se han desarrollado ahí adentro. Entonces, ¿qué ha pasado cuando los compañeros han empezado a hacer las tomas de fábricas exigiendo el cumplimiento de sus derechos laborales? Lo que hacía el gobierno es sacarles, ¿no?, a través de los servidores, diremos así, de la burocracia que tenemos en el nivel sindical, y mostrarles el ejemplo de Enatex como bandera. Quieren nacionalizar. Para amedrentarlos. Exactamente. Entonces, lo que corresponde y lo que conviene, compañeros, es que ustedes se hagan cargo de la empresa, saquen a flote a la empresa. ¿Y qué les están dando a los compañeros que ahora están haciendo todo el esfuerzo de producir y trabajar en él? Les están dando máquinas que realmente están en las últimas condiciones. Les están traspasando deudas de los mismos empresarios, cosa que ellos tengan que pagar y asumir. Les están traspasando toda la crisis de un mercado que no responde a las necesidades de venta que ellos tienen. Entonces, los compañeros de estas empresas están haciendo un trabajo y un esfuerzo por poder sacar una mínima producción y comercializarla en condiciones pésimas, porque tú nunca vas a poder competir, pues, entre las medias textil que te cuestan 10, 15 bolivianos, con un par de meses en la Ceja del Alto que te cuesta 2 pesos, o sea, ¿cómo hacemos, no? Y todas estas empresas están en esa situación. Otro de los aspectos, perdón, que nos demuestra justamente que no existe, que este es un gobierno pro-patronal, el tema de lo que son las resoluciones ministeriales para reconocer sindicatos. Sindicato que no es parte del gobierno o afín al gobierno, es un sindicato que no es reconocido. Ejemplos concretos. Por ejemplo, tenemos el caso de los compañeros de Paratí en Sucre, el mismo caso de los compañeros de Vita. Yo digo, son realmente valerosos estos compañeros porque sin resolución ministerial le están echando la pelea contra la empresa y contra el gobierno. Tenemos, por ejemplo, compañeros que han sido retirados en la medida en que se han opuesto, ¿no?, a todo lo que ha sido el tema de repetir la línea gubernamental. Tenemos el caso del compañero Gonzalo de Hanemán, tenemos el caso del compañero Juan, tenemos el caso de la compañera que incluso la han sacado de su trabajo, de la compañera Janet, cuando ha sido elegida ella en una conferencia nacional de fabriles, representante de las mujeres fabriles. Han hecho tal persecución que la han sacado desde la empresa, la han despedido desde la empresa, o sea, le han quitado su posibilidad de seguir trabajando inclusive. Eso en el ámbito de La Paz. En Santa Cruz tenemos otro conjunto de casos que tal vez después los podemos desarrollar, donde de igual manera el gobierno puede muy bien darles, digamos, la posibilidad de que gane en ámbitos judiciales, en tratos judiciales, pero de ahí a que los reincorporen y vuelvan a trabajar, pues hay un espacio sumamente grande. Y las posibilidades de resolución de esos casos aquí las tenemos con Willy. Claro que sí, vamos con Willy. Entonces, Willy, ¿este es un gobierno de los trabajadores o de los empresarios? Es para reírse, compañera, porque la pregunta es casi obvia, ¿no?, cuando vemos la realidad que estamos viviendo como trabajadores. Si bien, como manifestaba anteriormente la compañera, el gobierno se dijo que era de los trabajadores, de los campesinos, y efectivamente la gente, los trabajadores, teníamos mucha confianza en
en un nuevo gobierno indigenista, ¿no? Teníamos mucha esperanza, como todos, la mayor parte de los campesinos, de los trabajadores, estábamos esperanzados de que la situación iba a mejorar y cambiar. Pero nada de aquello ocurrió. Al contrario, en vez de ir mejorando, pues estamos yendo hacia atrás en cuanto se refiere a protección al trabajador. ¿Cuáles son los elementos de prueba o los argumentos, en qué sustenta usted sus afirmaciones? Porque alguien puede decir, no, este está pagado para decir eso. La María ha traído a un tipo que por hablar contra el Evo. ¿En qué fundamenta usted, compañero? En la experiencia propia que he vivido hasta el momento, después de que he entrado a trabajar en la hidroeléctrica boliviana, si bien hidroeléctrica es una empresa privada, pero el accionar del gobierno en cuanto a sus autoridades se refiere, nunca ha podido ayudarnos enfáticamente para recuperar, digamos, nuestros derechos adquiridos o para cumplir por lo menos las leyes que ellos mismos o el gobierno mismo ha decretado. En mi caso particular, bueno, juntamente con otros compañeros del sindicato hemos sido votados a la calle, ¿no? Sin ningún memorándum, con procesos penales, ¿no? He estado en la cárcel un año junto con otros 2 dirigentes. ¿Por qué motivo? Acusados de 12 delitos, entre ellos sabotaje, instigación a delinquir, asociación delictuosa, obstrucción al trabajo y otros, ¿no? Nunca pudieron probar. Pero, ¿qué fue digamos, el tema del despido? Así como decía, la empresa nos ha botado a la calle por esos temas de que estábamos reclamando nuestros derechos laborales, pero en concomitancia con autoridades judiciales, con un consorcio de abogados, jueces y fiscales, es pues quien nos ha metido a la cárcel. Ahora es el ex juez Ricardo Maldonado. En su audiencia, en la audiencia que tuvimos de medidas cautelares, él decretó que 3 de los principales dirigentes vayamos a la cárcel como medida preventiva, y los otros 18 tenían que estar con medidas sustitutivas. Y aquí viene lo interesante. Él en su resolución indica prohibido acercarse a la empresa hidroeléctrica boliviana. ¿Y el Ministerio de Trabajo ausente o del lado de los empresarios? Del lado de los empresarios, por supuesto, ¿no? Disimulando, digamos, queriendo congraciarse con los trabajadores, indicando de que sí, estamos al lado de los trabajadores, etc. Sacaban algunos comunicados en ese entonces, pero no ha servido de nada, ¿no? Vamos con Edwin. Edwin Apaza Segarra. Él es del sindicato de trabajadores de la empresa Vita. ¿Este es un gobierno de los trabajadores o de los empresarios? A ver, como trabajadores difícilmente podemos sentirnos representados, ¿no? ¿Por qué? Y por lo tanto, por las experiencias vividas también, ¿no? Desde su inicio como mi persona, como dirigente sindical, ya prácticamente estaba fungiendo el tema del gobierno del presidente Morales, ¿no? En ese entendido, había un rechazo por parte de la empresa a las determinaciones que tomaban los trabajadores en cuanto a la elección de sus dirigentes. Mi persona, el 2010, entra como secretario de conflictos, no hubo mayores problemas, porque la cabeza de lo que es el sindicato, de alguna u otra manera, no estaba realizando las tareas que debería hacer, que era la defensa de los trabajadores y poder luchar, ¿no?, por reivindicaciones en favor de ellos. Ahí me doy cuenta de que cuando yo asumo la Secretaría General, ya no era tanto así, ¿no? Nos dan hasta, en ese entonces estaba la señora Ivonne Montero como gerenta general de la empresa Laboratorios Vita, y me da una invitación abierta a que me vaya a parar al Ministerio de Trabajo, justamente para poder tramitar la resolución ministerial de reconocimiento a directorio. ¿Por qué el Ministerio de Trabajo tiene que...? No, eso es una gran ambigüedad que lo hemos sabido superar nosotros como trabajadores en Vita, ¿no? Este es éxito, pero prácticamente es un fantasma que les han creado a todas las organizaciones ¿Desde sindicales. cuándo?
Eso a lo que yo puedo ver es de mucho tiempo atrás, no simplemente de este gobierno, sino de gobiernos anteriores. ¿Para qué? Para poder manipular y tener dirigentes sindicales que simplemente puedan velar tal vez su interés personal, pero siempre en complicidad con la empresa privada. Y eso el gobierno de Evo Morales no lo ha cambiado. No, para nada, más al contrario, creo que se ha profundizado aún más, ¿no es cierto? Entonces, es por eso que a partir de ello cambiamos la figura en Laboratorios Vita, porque al no ser, y no está establecido en ninguna norma el tema de que sí o sí tengamos que presentar, o el Ministerio de Trabajo tenga que reconocer un directorio de un sindicato. Es por eso que nosotros en Laboratorios Vita, con simplemente una nota donde damos a conocer las resoluciones de nuestra Asamblea General, y cuando se trata de presentar un nuevo directorio, lo hacemos de esa manera, y a partir de eso hemos tenido conflictos, como le decía anteriormente, hemos tenido un paro de 3 días, justamente para hacer respetar el fuero sindical, la libertad de ejercicio como dirigentes que somos dentro de la empresa. ¿Cuántos trabajadores son? Actualmente estamos prácticamente a nivel nacional, tenemos sucursales en el eje troncal, también en Oruro también tenemos, estamos hablando alrededor de 350 y pico de verdad. ¿Cuántas mujeres? Mujeres debemos de tener, deben estar llegando a los 80 más o menos en promedio. Vamos con el compañero de la Choglia. ¿Este es un gobierno de los trabajadores o de los empresarios? Verdaderamente ver la realidad de esta situación como estamos atravesando, veo no la realidad en concreto, qué es lo que ustedes realmente, como también la población y nosotros debemos ver la situación. Vemos la realidad. Acá son las autoridades públicas, que son como el ministerio, en este caso en el conflicto de la Choglia que estamos atravesando nosotros, es el Ministerio de Minería, el Ministerio de Trabajo. Vemos la realidad, imagínense teniendo sentencias constitucionales por encima del Ministerio de Trabajo, por encima del Ministerio de Minería, donde especifica claramente que nosotros somos pueblo trabajador en todas nuestras familias, pero lamentablemente estas instituciones, veo la realidad, hacen quedar mal, ¿no? Y ¿cuántas veces se ha reunido con el ministro? Recordando ahorita más de 10 veces, ¿no? Justamente, pero ¿para qué? Pues simplemente para hacernos retardar, no llegar a nada. Pero las realidades donde no sé, veo la realidad, yo he visto todo este tiempo que estoy, los 3 años acá como dirigente, he visto verdaderamente esos ministros o exministros que han estado en estas instancias o en estos ministerios, simplemente ven el protección a la empresa privada. ¿Cuántas veces se ha reunido con el presidente? Hasta la fecha ni uno, verdaderamente ninguna. No tiene tiempo para atenderles. Verdaderamente las solicitudes que nosotros habíamos hecho a presidencia siempre lo han derivado, como lo estoy recalcando, a trabajo, a minería, pero nunca ha habido una reunión así, decir, esta es la situación, pero siempre recordándoles, porque nosotros como trabajadores simplemente nosotros reclamamos los derechos y que se respeten a nivel nacional, no simplemente que el sindicato Anexos está atravesando esta situación, es muchos sindicatos que estamos atravesando y lamentablemente estos ministerios simplemente favorecen a las empresas. Por eso estaba recordando que esta empresa que es la mina Choglia es de Gonzalo Sánchez de Lozada. ¿Por qué le digo esto? Carlos Iturralde es el cuñado de Gonzalo Sánchez de Lozada, y por eso le vuelvo a recalcar, tienen las 2 titulaciones en el tema de concesiones y de tierras. O sea, eso es un pequeño estado con un portón adelante que te controla todo, tiene el derecho todo. Imagínense, al más allá, el Estado debe velar las prehistóricas, en este caso el Taquesi, el camino del Taquesi. Pero esta empresa se da la libertad de destruir. Hemos hecho conocer las denuncias, pero lamentablemente no hay. Y lo único que queremos nosotros es se respete, como dice la Constitución Política del Estado, como dice la ley. Bueno, conclusión de los compañeros, no son conclusiones mías, y réplica al discurso de mañana del presidente del Estado. Estamos en esta discusión sobre la situación de los trabajadores, no de las trabajadoras, que es mucho más grave, que es mucho peor. Estamos hablando de la relación entre el Estado y los trabajadores y el tipo de gobierno que es Evo Morales.
Según los compañeros, es un gobierno de los empresarios y no es un gobierno de los trabajadores. Pero yo quiero preguntarles, porque aquí ninguno somos tan jovencitos que estamos empezando, ¿no ve? Compañera, ¿acaso antes era mejor? Es decir, porque también cuidado, ¿no? Con Sánchez de Lozada, con todos los otros que han estado ahí, ¿acaso antes era mejor la relación del Estado con los trabajadores? En realidad es una pregunta bien interesante. Las condiciones para los trabajadores siempre han sido de vulneración. O sea, no hay un empresario y por ende un Estado que los represente, que les dé pues a los trabajadores todo lo que necesitan porque disminuimos ganancias. ¿Pero era más mejor o más peor? No era ni más mejor ni más peor, era igual. La diferencia es que ahora los compañeros, muchos compañeros, han logrado ser confundidos, diremos. A ver. Porque este gobierno se presentaba como un gobierno que representaba al pueblo, a todos, de manera general, en ese ambiguo pueblo. Entonces los trabajadores también confiaron en ese gobierno. ¿Qué es lo que ha pasado y qué es lo que de alguna manera podríamos decir empeora en relación a los anteriores gobiernos? El tema del control que hay de las direcciones sindicales. Este tema de la resolución ministerial no es una cosa por encima, diremos, es una cosa fundamental. Un compañero trabajador de cualquier empresa que sea, si es dirigente, gana una elección, una asamblea, es elegido dirigente, no tiene la resolución ministerial, no tiene entonces el instrumento para decirle al patrón, tengo que salir para ir a, qué sé yo, a una reunión, a un ampliado, una asamblea, no tiene eso. Segundo, cuando un trabajador se para frente al empresario, el empresario agarra y le dice, bueno, tú estás molestando mucho, te retiras, ¿no? Entonces, antes por lo menos tenían esa resolución, el famoso amparo del fuero sindical, y decirle al empresario un ratito, aquí usted no me puede votar, no tengo mi fuero sindical. Sin embargo, ahora en este gobierno, donde se supone que debería cumplirse en mayor medida esta situación, no ocurre eso, ¿no? El fuero sindical ha sido totalmente vapuleado. El fuero sindical sirve solamente para algunos trabajadores. Caso concreto ahora que tenemos en la Federación de Fabriles, seguramente él me lo va a poder ampliar. Una Federación de Fabriles que ha sido elegida hace 2 años en una asamblea general masiva. A mí me sorprendió la cantidad de trabajadores que han entrado al complejo fabril, casi lleno ese complejo fabril de trabajadores. Deciden elegir un compañero, me acuerdo que era el compañero Poma, el compañero era de Venado, sí, compañero, lo nomina su Industrias Venado. Apoyan, sí, sale. Toman la federación aquí, en la Pérez Velasco. Ingresa el compañero ganador en esa asamblea. 3 días el gobierno manda todo lo que es la policía. Ha habido unas peleas campales en esa Federación de Fabriles de tiempo, entre los que querían sacarlo, representantes del gobierno, masistas, y los que se mantenían ahí adentro con las pocas bases que tenían. ¿Qué van a hacer frente a la represión policial? Gases, ruptura de puertas, fuera todos, ya. Los procesan. Igualito que en Adepcoca. Igualito, ¿no? Los procesan y los expulsan. ¿Quiénes los expulsan? La COP y la Confederación. Compañeros que ahora no tienen pisada en el ampliado fabril. Igualito que en Conamac. Exactamente. Es decir, ha sido el primer experimento para hermana, ¿el Ministerio de Trabajo funciona como filial del Ministerio de Gobierno? Sí, funciona. Al punto tal que podemos decir, mira, ese sindicato que se ha posesionado después de la intervención policial, así, o sea, se han entrado, han ganado, se han entrado a la federación. Al día siguiente han tenido su famosa resolución ministerial, que los reconocía como Federación de Trabajadores Fabriles, cosa que los otros compañeros jamás hubieran conseguido. ¿Qué pasa hoy día? Hoy día, te estoy hablando de la semana pasada, hay una conferencia, congreso orgánico, ¿no? Congreso orgánico, conferencia orgánica, donde revisan solo estatutos, no tratan el tema de los despidos, fábricas, no, solamente estatutos. Esa famosa conferencia, por decisión mayoritaria igual, define que se tiene que retirar el señor Mario II, porque ya pasaron los 2 años de gestión, y tiene que convocar ahora sí a una elección real, limpia. Aprobado. El martes, ampliado fabril. ¿Qué define? No hay tal elección, porque estamos en época electoral, entonces nosotros definimos que aquí hay silencio electoral, nos vamos a quedar una gestión más, 2 años más.
al día siguiente, resolución ministerial. O sea, el continuismo del Evo, pero copiado. Pero además, vamos con el compañero. Estamos analizando en esta ronda si antes era mejor o peor en las relaciones patronales, la relación empresario-trabajadores. Compañero, ¿qué me puede decir? Digamos, en otras gestiones, ¿acaso no era peor? ¿Era mejor? ¿Qué ha cambiado? Analizando un poco, digamos, según la experiencia que hemos vivido, llegamos a la conclusión de que es peor la situación actual. ¿Por qué? ¿Por qué? Usted me tiene que decir por qué. Claro que sí. Antes, con los gobiernos neoliberales, teníamos al enemigo al frente, teníamos identificado al enemigo, sabíamos con quién nos íbamos a pelear, ahí estaba el enemigo al frente, pero hoy no, el enemigo está encubierto y se ha incrustado en las dirigencias sindicales, solamente hablando de nuestro sector, y en otras instancias también, que al final no sabemos si estamos peleando con el enemigo encubierto o al final tenemos que apoyar, ¿no? Entonces la gente de base entra en un dilema, ¿no? ¿Qué hacemos ahora? Porque ahora con el poder que tiene el gobierno actual se ha incrustado, han puesto los tentáculos en todas las dirigencias sindicales de nivel alto, me refiero, ¿no? Entonces no hay forma de pelear, nos quieren someter a todos a capricho de los dirigentes principales, ¿no? Entonces es por esa razón que la situación de pelea es pues encubierta o sea, los anteriores gobiernos no tenían la capacidad de infiltrar las dirigencias sindicales. Claro que sí. Entonces la lucha era frontal, ¿no? Entonces nos agrupábamos como trabajadores, pues, y ahí teníamos al frente bien definido al enemigo. Vamos con el compañero de Vita. ¿Qué dice usted? Porque antes ha tenido que ser los empresarios, imagínense en un gobierno de un empresario, ellos decían es nuestro gobierno, ¿no? ¿No era peor? Nosotros lo que hacemos un análisis en cuanto a este tema, si antes era peor, ahora no es peor, ¿no? Yo considero que estamos prácticamente peor porque hemos podido ver y evidenciar, no lo que manifestaban mis compañeros, ¿no? Las cúpulas dirigenciales lastimosamente han sido cooptadas por el gobierno, a raíz de que tal vez hacer ver en cuanto a este discurso demagógico que siempre tiene el gobierno de que estamos bien, ¿no? Y los conflictos no se puedan ver en las calles, porque quienes demandan, quienes pueden convocar a la gente si no somos las dirigencias, más que todo las confederaciones, federaciones, para poder reflejar la problemática que tenemos los trabajadores. Y eso se tiene escondido así, por el tema seguramente de algunos beneficios que ha estado dando el gobierno. Claro, es el caso de nuestra confederación, ¿no es cierto? Nos han dado unos ambientes por la zona de Miraflores, ¿no es cierto?, donde actualmente está funcionando nuestra confederación. Entonces, es por esa razón de que, y todas estas injusticias que hemos estado viviendo con trabajadores, nos hacen ver que el gobierno está peor que antes, ¿no? Entonces, lo que les manifestaba nuestra compañera, por ejemplo, el tema de mi persona ocupa un cargo dentro de la Confederación de Familias como secretario de organización. Cuidado que le cueste el cargo este debate. Ya prácticamente no creo que puedan hacer más, porque ya nos han supuestamente inicialmente suspendido un tema que no hay estatutariamente de nuestra confederación, pero lo han creado también, pues nos han suspendido a 5, ¿no? Y contradictoriamente hay un compañero que va a pedirse perdón por hacer las cosas bien y está ejerciendo sus funciones. Ahora, el más directamente con usted, ¿qué tipo de relación tiene? ¿Lo tiene ubicado? ¿Lo llaman, lo intimidan, lo quieren jalar, le quieren ofrecer, lo quieren conquistar? No, a un inicio desde el mismo Ministerio de Trabajo Comunitario en reuniones extraoficiales con asuntos sindicales, no recuerdo bien el nombre del compañero que estaba a cargo porque lo han cambiado. No, el tema es un tema de neutralizar a gente que pueda movilizar gente. Entonces, en ese entonces sí había algunas insinuaciones para que nosotros de alguna manera podamos seguir apoyando este mal llamado, ¿no?, proceso de cambio.
Y en el caso de usted, compañero de la Choclla, ¿cuál es su análisis? Antes no era, porque imagínese, una mina de Sánchez de Lozada, a ustedes los hubiera pulverizado, ustedes por lo menos pueden acampar en la puerta del Ministerio de Trabajo, o ¿cómo es la situación? Disculpe, lo digo con ironía, con mucho respeto, pero también, a ver, nos reiremos hasta de nuestras penas. Verdaderamente ver la realidad hacia a nivel general de los trabajadores, que antes sí era peor, ¿no? Ver las realidades reales como trabajadores actualmente, quizás viendo el fondo de los trabajadores a nivel nacional, ver la realidad, quizás a muchos ha habido logros también de parte del gobierno, para muchos no. ¿Qué logros? O sea, logros les refiero el apoyo, por ejemplo, de trabajo, de concesiones que han revertido, ¿no? Las minas que por allá que se ha hecho a muchos trabajadores, o a una mitad, a un 50% tenemos que hablar, pero como ahorita en el caso de las empresas sí hay una protección, vemos la realidad que no se han totalizado, hasta en el departamento de Potosí, departamento de Oruro, hay empresas gigantes de Gonzalo Sánchez de Lozada. Por eso en la actualidad, quizás como mineros, nosotros siempre pedimos que se deben revertir estas minas, ¿no? Porque debe de pasar, como siempre se ha dicho, todo va a pasar a manos del Estado. Lamentablemente a la fecha no hay. Simplemente, por eso vuelvo a recalcar, como hace rato mencionaba, hay un interés personal, quizás no es acá el actual presidente de turno, pero son sus colaboradores de ministerios que hacen quedar mal. Pero hermano, ¿qué saca, por ejemplo, el gobierno del MAS poniéndose a favor de los parientes de Sánchez de Lozada en la Choclla? ¿Qué sacan? ¿Qué ganan? Mira, por eso es cada uno. Yo no lo entiendo. Yo, por ejemplo, lo veo de fondo como dirigencial estos 3 años, lo he visto realmente palpado, de que son gobiernos o personas. Carlos Iturralde es un ex canciller, ha hecho abuso de poder, porque mira, ¿por qué le digo abuso de poder? Porque en 1991 estaba de canciller, y también del 91 al 92 ha saneado sus documentos que es de la concesión y tierra, estando de canciller, imagínense. Entonces, es un abuso de poder, y en la actualidad creo que esos personajes que nos están manejando a todos los bolivianos en sí, porque siempre cada presidente de turno que entra simplemente tiene que entrar a cumplir. Eso es lo que vemos nosotros, porque hay una protección tremenda a lo que vemos nosotros en la actualidad. ¿Por qué? Porque nosotros estamos con todos los derechos y la ley, como dice la Constitución. Tenemos 2 decretos supremos a favor, que es la 3215 y la 3330, donde especifica claramente la relación laboral entre la empresa. Cuando el Estado simplemente, o el Ministerio de Trabajo, debe de ser un cumplimiento. También en la Fiscalía hemos hecho la denuncia por el tema de esclavitud en pleno siglo XXI. Hasta mis compañeras amas de casa hemos hecho la denuncia a nivel internacional, a la OIT, a derechos humanos. Entonces, o sea, tenemos decretos, como también resoluciones que ha violentado esta empresa. Como le digo, vuelvo a recalcar, esta empresa, mira, se da la libertad, como es otro Estado, nos cortan la luz, el agua, el dato que quieren. A esas instancias hemos llegado. Entonces, ¿qué podemos pensar a estas alturas, no? Vemos que también estas autoridades de cada ministerio tienen interés. O sea, en pocas palabras, ¿a qué me refiero? Las leyes y las justicias, para mí es, literalmente, como dirigente, veo, el quien tiene plata va a hacer respetar la ley. Eso es lo que yo veo, ¿no?, en la actualidad, porque no hay así un derecho de franco, real, hacia los trabajadores. Estamos replicando el discurso de mañana del presidente Evo Morales, porque su discurso es previsible. Yo coincido casi con todos ustedes que ahora es peor por esa confusión que usted planteaba y que usted planteaba, compañera, ¿no? Es decir, al ser un gobierno que ha salido de alguna manera de los y las trabajadoras, conoce nuestros empleados, nuestras metodologías de organización, nuestras luchas, hasta nuestro lenguaje maneja, y entonces con esos conocimientos se dedica a destruir la democracia sindical, la representación sindical, se dedica a debilitar, porque no quiere que haya movilizaciones en las calles, porque no quiere que haya realmente una profundización del proceso. Es eso lo que está haciendo el movimiento al socialismo, y en ese sentido, no es que nosotros estamos con nostalgia de los viejos patrones, no es que estamos diciendo que regresen, nada que ver, pero estamos diciéndoles a los masistas que son unos hipócritas,
Estamos analizando la situación de los trabajadores, no de las trabajadoras, que es una situación diferente, a la luz de lo que va a ser el discurso de mañana. Uno de los elementos que ha lanzado el presidente y el vicepresidente, por ejemplo, sobre el incremento del salario mínimo vital. Él dice, el salario mínimo vital se ha multiplicado, no sé si por 10, ahorita no me acuerdo. Hemos igualado al salario mínimo vital de la Argentina, de Brasil, que Bolivia siempre estaba por debajo del salario mínimo vital. Estos 2.000 bolivianos y pico que ya se ha decretado. Hermana, ese no es un cambio a favor de los trabajadores. El doble aguinaldo no es un cambio a favor de los trabajadores, porque parece muy tangible. Cuando él dice eso, pareciera que es un argumento irrefutable. Claro, por ejemplo, en el tema salarial. O sea, si solamente veríamos el tema de cantidades, ¿ya? Ahora estamos hablando de 2.120 bolivianos de salario mínimo vital. Ese salario sirve para mantener, no hablaremos de la familia tipo que nos ponemos, ¿no? Cuando elaboramos la canasta familiar de los trabajadores, elaboramos una canasta en relación a 5 personas como mínimo, ¿no? Papá, mamá, las familias. Si nos hablaremos de las necesidades de trabajadores, incluso de familias reducidas, ese salario no alcanza absolutamente para nada. ¿Por qué? Porque no estamos viendo el nivel que ha habido de inflación de los productos. Por ejemplo, antes yo podía comprar 6, 7 regulares pancitos con lo que ahora tenemos, ¿no? Ahora compramos 3 pancitos, ¿para qué? Para que cada uno coma un pan. Ya no podemos encontrar pues los almuerzos que antes teníamos de 8 bolivianos, ¿no? Ahora un almuerzo por lo menos te va a costar 10, 12 bolivianos. Ya no podemos contar con el pasaje de un pesito, ni siquiera a la ceja, ahora es unos 50, ¿no? O sea, todo lo que han sido los costos de vida se han incrementado. La situación de crisis también nos ha llevado a eso. ¿Cómo amortiguamos esta situación? Y aparentemente podemos salir de ese nivel de crisis que todos advertimos que está, pero que el gobierno nos niega, ¿no? Nos dice, no existe la tal crisis, porque ahora tenemos que salir a trabajar. En caso de una familia tipo mamá, papá, si se puede los chicos más que vean qué venden en la calle, y de esa manera logramos nosotros solventar un poquito lo que es el pago de alquiler, lo que es el tema de la alimentación, lo que es el tema de la ropita. Por ejemplo, hemos hecho un estudio en el Centro Cultural con los mismos compañeros, a ver cuánto gasta en desayunito, cuánto gasta en esto, cuánto gasta en el otro. Ni siquiera para un hito no alcanza. Pero hermana, ¿se está efectivizando los 2.000? En la mayoría de los lugares, digamos, formales, sí. En las fábricas, sí. En el caso del trabajo de las mujeres, no. En el caso del trabajo de las mujeres, no. Pero este no es un debate sobre el trabajo de las mujeres. Las mujeres están trabajando por 1.300, por 1.100, por 900, por lo que sea, por lo que les den. Sí. Vamos con usted, compañero. O sea, porque en realidad lo que tú me decías, aunque no alcance, hay pues un incremento importante del salario mínimo vital que antes no había. Entonces, ¿cómo refutamos eso? ¿Usted qué piensa de eso, compañero? ¿Se está cumpliendo? Ese es un argumento, ese es el argumento, el doble aguinaldo y el salario mínimo vital es el gran argumento del gobierno. Bueno, aparentemente todo está bien, ¿no? Cuando hay un incremento en el salario mínimo vital, y haciendo una comparación con lo que antes era el salario de 400 bolivianos, en comparación a 2.000 y pico ahora. Bueno, particularmente nosotros no conocemos el salario hace 5 o 6 años, ¿no? Prácticamente ha habido doble aguinaldo y todo aquello, pero nosotros no conocemos por esta situación en la que estamos viviendo, creyendo que las autoridades de gobierno también iban a ayudarnos a cumplir las resoluciones emanadas en el Ministerio de Trabajo para poder retornar a nuestra fuente laboral. Bueno, pero el tema es que ha habido un tiempo de bonanza en nuestro país por el tema de los hidrocarburos, ¿no? El petróleo, etc. Ha habido una bonanza que debería ser el arranque para una industrialización, tal como se ha querido hacer, para ahorrar inclusive para tiempos de vacas flacas, ¿no? Si bien ahora hemos estado, o los trabajadores han estado todavía
palpando ese aumento. Y de aquí a futuro, ¿qué va a ser? Vamos con el compañero de Vita. El incremento del salario mínimo vital, ¿no es una política concreta del gobierno para los trabajadores? Lamentablemente no, porque si el costo de vida se hubiese estatizado desde la primera vez que se ha incrementado, tal vez hubiese sido algo bueno en favor de los trabajadores, pero lastimosamente no. Paralelamente a los incrementos salariales que gestión tras gestión se ha estado haciendo, el costo de vida de la misma manera está avanzado. ¿Pero la empresa ha ido cumpliendo? Sí, en Vita sí, hacemos cumplir. ¿Cuál es el promedio salarial en Vita? Debemos estar en un promedio de 4.500 a 5.000 en promedio, así viendo la mayoría de los trabajadores. Pero esto es pues, lucha de los trabajadores, no simplemente por los incrementos que haya podido otorgar el gobierno, sino es un tema de un avance que hemos tenido también los trabajadores en función a nuestras luchas. Además, yo haría este argumento, ¿no? Porque si vemos cuánto han ganado los empresarios, que es una cosa que siempre la dice el ministro Arce Catacora, el ministro de Economía es un ministro bien inteligente, ¿no? Y entonces ese hombre, por ejemplo, dice, ¿cuánto ha ganado la banca? ¿Cuánto han ganado los agroindustriales? ¿Cuánto han ganado los grandes industriales de este país? Que no hay muchos, hay poquitos. Han ganado tanta plata que el incremento al salario no representa el excedente. Sin embargo, para quienes estamos en relaciones de empresas muy pequeñas, es casi insostenible. Entonces, yo no sé este salario mínimo vital finalmente para qué ha servido. Al compañero de la Chonji, ¿acaso no es el salario mínimo vital el incremento con el que se jactan? En todos los foros internacionales van con eso por delante. ¿Qué piensa usted de ese incremento? Realmente lo que vemos nosotros, quizás es la situación que nosotros estamos trabajando allá, la empresa, por ejemplo, le comento algo, ¿no? La empresa, en el caso de nosotros, a los decretos que he mencionado, la 3215, la 3330, donde nosotros somos trabajadores a destajo, ¿no? Y lo que el producto entregamos es por bolsa de mineral, en este caso el wolfram y el estaño. A nosotros nos pagan 2.000 bolivianos. ¿Qué le parece la empresa, como usted ha manifestado? El empresario, ¿qué hace? Agarra, simplemente mete, es como decir, a su bodega, a su oficina, lo saca en $1.000. ¿Cuánto al trabajador le paga? A ver, hermano, ustedes no tienen un salario, ustedes trabajan a destajo. Exactamente, a eso me estoy refiriendo, pues justamente explicándole a la opinión pública que muchos trabajadores mineros a nivel nacional trabajamos. ¿Por qué? Y verdaderamente usted hago recordar a esos datos que muchos dirigentes a veces, al ver que reclaman sus derechos, le acallan o les expulsan. Y a eso consecuencia se callan. Entonces, eso es lo que está pasando hoy por hoy. Por eso nosotros, ustedes pueden ver la realidad y la población en general, y aquellos mineros que trabajan a destajo, por eso siempre les hemos convocado a que se puedan unir. Porque, ¿qué sectores trabajan a destajo? ¿Ustedes trabajan a destajo? Muchos sectores textiles trabajan a destajo. Muchos sectores orfebres trabajan a destajo. Cuero, carpintería. Perdón, a ver, ¿qué otros? Con cuero, carpintería. ¿Qué sector? Porque ahí el salario es falso. Sí. Te sacas la mugre y te pagan por lo que has trabajado. ¿Qué sectores trabajan de destajo? Tenemos ese problema con carpintería. Tenemos ese problema con lo que son cueros. Tenemos ese problema en limpieza. que es servicio, ¿no? Hay, las famosas tercializadas, entonces donde muchas compañeras y compañeros van a trabajar y les pagan de acuerdo al trabajo que se realice ese día. Tenemos compañeros en el ámbito de construcción, ¿no? Construcción es básicamente destajo. Tenemos el tema de las compañeras que te hacen en municipales, lo que te hacen las bocas de tormenta, todo eso. Entonces no es un sector único, más bien, no sé si está adecuado el término, los privilegiados podríamos decir, que son aquellos que están insertos en un lugar de manera seria, ¿no? Exactamente, es decir, a ver, el gobierno se jacta del incremento salarial, pero el incremento salarial está llegando al sector más pequeño de trabajadores. Exactamente. Y la mayor parte, el grueso de trabajadores y el total de las trabajadoras, empecemos en trabajadoras del hogar y terminemos en las compañeras, que además el Estado ha terciarizado, construcción, limpieza, etcétera, es a destajo.
Es a destajo, es en niveles de subsistencia. O sea, ya el salario mínimo vital se ha incrementado, no alcanza, pero esos son los privilegiados. Esa es la verdad, esa es la otra parte de la verdad que no quieren decir. Por ahí va el problema. No sé por qué a mí me emociona la internacional. Debe ser porque tengo el corazón bien rojo. Les han mandado 2 preguntas desde la web que se los voy a hacer, igual ronda para todos. María Esther Luna les dice, ¿piensan que esta situación cambiaría con otro gobierno? Y la segunda pregunta es más crítica. Miguel Ángel Blancourt, gracias Miguel por escucharnos, dice, ¿no les parece una victimización absurda decir que la dirigencia fue cooptada por el gobierno? Los sindicatos también son partícipes del clientelismo político que es común en tantas organizaciones y sindicatos que hacen politiquería caudillista conscientemente. Cuando quieren que les repita las preguntas, se las repito. Vamos contigo. Vamos por la primera. Bueno, justamente cuando hacíamos el análisis de si este gobierno era mejor que el anterior, partía yo de un criterio. En realidad, las condiciones de explotación hacia los trabajadores no van a modificarse ni cambiar con este gobierno ni con otro que venga, ¿no? De ahí que nosotros nos sumamos a la campaña que tiene Radio Deseo, nosotros de manera personal como centro, y aclaramos esto con los compañeros y les decimos, a ver, si entra X candidato ahora, ¿será que vamos a mejorar las condiciones en las que nos encontramos? ¿Será que nosotros vamos a poder agarrar y decir, ahora sí se van a cumplir las resoluciones ministeriales, los fueros sindicales, el pago de los salarios, todos estos aspectos que realmente nos tienen preocupados? ¿Será que si cambiamos nomás de cara en el gobierno o si somos la mayor cantidad de parlamentarios obreros vamos a lograr modificar esta situación? Y nos respondemos de manera conjunta, generalmente conjunta, que no vamos a lograr un cambio o modificación, ¿no? Por eso no es problema de caras y de quién está ahorita en la cabeza de un gobierno o de cuántos representantes tú tienes ahí adentro, sino de las posibilidades de organización que tenemos para poder modificar. Sigamos el ejemplo de Vita, se organizan, no les importa la resolución ministerial y consiguen sus derechos aparte de la organización. Además yo creo, pero lo que yo sí te digo es que este gobierno no les tiene miedo a los trabajadores, sino que ya los ha manoseado tanto, los conoce. En vez, los otros gobiernos tenían miedo, por favor, tenían miedo de los trabajadores. O sea, ¿tú crees que un gobierno, mira, no se atrevían a intervenir a DEPCOCA? Iban mancitos, o la Federación de Fabriles mandar gasificar, porque había huelga general al día siguiente, ¿no? O sea, a DEPCOCA, la intervención militar, policial de DEPCOCA, el desmantelamiento de DEPCOCA, solo un gobierno como el de Evo se ha atrevido. Claro. Y ahí va justamente la respuesta a la segunda pregunta. No es un tema de victimizarnos, no es un problema de decir, oh, pobrecitos somos los trabajadores porque el gobierno nos ha cooptado. No es esa la situación, sino es que estamos hablando de un gobierno que tiene, como tú decías, la capacidad de meter todos sus tentáculos en todo lo que son las organizaciones sindicales y, como en algún momento decían los compañeros, prebendalizar los sindicatos. Prácticamente el gobierno ha logrado jugar con lo que son los intereses individuales y eso deviene también del problema de que los trabajadores, partiendo de que no conocemos nuestros derechos, tenemos imposibilidad de organizarnos y de luchar por los derechos que si conoceríamos seguramente. La Ley General del Trabajo en los papeles, como muchos otros papeles, está vigente. La posibilidad de cumplimiento no existe. Vamos con la respuesta a las 2 preguntas, compañero. La primera pregunta. La primera, ¿piensan que esto cambiaría en otro gobierno y por qué se victimizan? Por la situación en la que estamos viviendo, pero estamos reflejando la realidad de lo que estamos viviendo, ¿no? Entonces, cuando decimos que este gobierno ha metido sus tentáculos en las organizaciones sindicales y todo aquello, no es que nosotros estamos diciendo, ¿y ahora qué hacemos?
tenemos que pelear como dirigentes sindicales, como base, como trabajadores, tenemos que pelear, tenemos que luchar por nuestros derechos, sea con este gobierno o sea con otro gobierno, porque al final de cuentas viene la etapa electoral y seguramente con artimañas y todo aquello va a entrar el propio gobierno actual, o tal vez entre otro gobierno, pero no va a ser distinto, obviamente. Pero ¿qué nos queda a nosotros, o sea, como trabajadores? Es hacerle frente y pelear por nuestros derechos, sea con quien sea, ¿no? Entonces, no se trata casi solamente de victimizarnos, sino simplemente de mostrar la realidad de que esté con cualquier gobierno al frente, pues tenemos que pelear cuando estamos siendo vulnerados en nuestros derechos laborales, ¿no? Vamos con el compañero de Vita. ¿Cuál es su posición, compañero, respecto a eso? Vamos a escuchar. Él es Edwin Apaza Segarra. Sí, a ver, en cuanto al tema, si tenemos otro gobierno, considero de que no van a cambiar mucho las cosas, pero sí se abriría la posibilidad de poder recuperar la independencia sindical que tienen que tener todas las organizaciones. Por lastimosamente a este manoseo que hemos tenido por parte Denos la lección, hermano, porque Evo Morales todos los días habla contra la independencia sindical. Dice que tienen que ser independientes, ese ha sido un discurso neoliberal, dice él. Explíquenos por qué se necesita la independencia sindical. Porque desde la concepción del trabajador, nosotros pues tenemos la capacidad de poder organizarnos, de poder decidir qué camino vamos a tomar, ¿no es cierto? Y no así sufrir este manoseo, porque cuando nosotros dejamos de hacer y de tener nuestros objetivos claros, y el gobierno nos dice qué tenemos que hacer, ya hemos perdido la independencia sindical. ¿Pero por qué necesitan independencia sindical? No, ¿por qué no se ponen camiseta del MAS? No, pero por favor, o sea, eso es tanto a decir que los trabajadores no sabemos pensar y no sabemos decidir y no tenemos esa capacidad de poder encaminar nuestras organizaciones. Entonces, es una de las situaciones. Y en cuanto a la segunda pregunta, en algún momento pues nosotros nos sentimos victimizados. No, más al contrario. Con lo que estamos haciendo el día de hoy, estamos transmitiéndole una pequeña parte de la vivencia que tenemos. Y no lo hacemos particularmente por lo que estamos viviendo en Vita, no. Nosotros como trabajadores y la oportunidad que nos ha dado el ser dirigentes, hemos podido visitar diferentes departamentos en los cuales hemos visto, ¿no es cierto?, esta vulneración de los derechos laborales. Lo decía bien la compañera, tenemos N de derechos que se han podido consolidar y aprobar y están vigentes en la actualidad. Pero ¿quién los hace cumplir? Si somos los llamados a hacer cumplir, pues son las organizaciones matrices en su inicio. Pero si las organizaciones matrices, tanto federaciones, confederaciones y los sindicatos, están a la merced y bajo la dirección de un gobierno, nunca lo vamos a poder hacer cumplir por un factor primordial, que se ha afectado a la unidad de los trabajadores. Y el trabajador que se levante en cualquier sindicato, ¿qué va a pasar? ¿Le van a amedrentar o lo van a hacer retirar? Ese tipo de cosas se está viviendo en la misma. Lo han sacado, ¿no? Apenas se ha enojado Guido Midma con el gobierno, lo han sacado. Franklin Gutiérrez lo han sacado. CONAMAC han desactivado, o sea... Entonces, esa es la figura. Nosotros, recuerdo bien, en un congreso ordinario que hemos tenido del sector fabril, en el departamento de Cochabamba, tal vez ahí ha sido, he podido representar una posición tal vez rescatando la tesis de Pulacayo, que nosotros habíamos planteado realmente poder consolidar y fortalecer y tener un gobierno obrero campesino. Y así podamos salir de esta situación que estamos atravesando los bolivianos. Desde ahí, tal vez ya hemos sido... ¿Usted quiere ser el próximo Evo? No, tampoco. No se trata de eso, para nada. Eso es como... Disculpen, no quisiera lanzar mayores argumentos al tema, pero no, para nada. Vamos con el compañero de la Chaucha respondiendo las dos preguntas que nos han enviado. ¿Se están victimizando? ¿Hacen esas sus carpas? ¿Están un año ahí por hacerse las víctimas? Y la otra, ¿acaso sería diferente con otro gobierno? La verdad, ver no la realidad a la primera pregunta. Nosotros estamos simplemente... Siempre a los miembros voy a pedir acá, empezando del sindicato anexos y contagiando a nivel nacional, hay que ser respetar como trabajadores, recordarnos, ¿no?, de nuestros antepasados, de nuestros abuelos, la unidad, lo que tenemos que mantener, no meternos en el área política,
debemos es respetar nuestros derechos y verdaderamente cuidar el interés a nivel nacional de todos los mineros. No así que entren dirigentes quizás de nuestras organizaciones como cabezas a entrar a simplemente a hacer por un interés personal, ¿no? Lo que único nos hacemos nosotros, ¿por qué estamos en las puertas del Ministerio del Trabajo? Hacer respetar nuestros derechos y aquellos muchos compañeros por las injusticias que está pasando a nivel nacional, estamos viviendo. Tenemos leyes, tenemos la Constitución, leyes, decretos, son verdaderamente en papel escrito, pero las autoridades que están de turno no hacen respetar esa situación. Estamos replicando, perdón hermano, sí, siga. Entonces, para nosotros eso es lo que estamos haciendo. Ahora, en el caso que, si con el anterior hubo un cambio de presidentes, ver la realidad que los antepasados, vemos en la actualidad, estamos de candidatos, pero hay que ser realistas en la actualidad, que quizás algo ha mejorado o no ha mejorado, que verdaderamente quizás los anteriores verdaderamente han hecho mucho daño verdaderamente al beneficio, a nivel nacional, a los mineros, a todas las organizaciones que quizás a muchos compañeros de nosotros han muerto. Entonces no puede ser, yo simplemente voy a pedir, sea del otro lado de la derecha o un oficialista actual que va a ser un presidente, lo que deben de corregir y deben meter buenos funcionarios profesionales para que hagan respetar las leyes, ¿no? Eso yo podría sugerir a nivel nacional. Estamos replicando el discurso de mañana del presidente porque ya sabemos lo que va a decir, porque el presidente ya no tiene nada que decirle al país, más que repetirse horrorosamente. Me ha mandado una compañera a mi WhatsApp, que nos debe estar siguiendo, esta reflexión que me parece hermosa. Las enfermeras auxiliares que cuidan a domicilio adultas mayores toda la mañana o tarde no tienen vacación ni doble aguinaldo. Los sueldos día por medio, 900, las niñeras tienen que lavar, planchar ropa de los niños, o igual las trabajadoras del hogar por 1.250 todo el día. ¿Qué hace la COP? ¿Por qué no se forma una COP de mujeres para que se pueda defender a las mujeres? Compañera, agenda, esto está en agenda. Nosotras lo vamos a hacer y quiero disculparme con todas las trabajadoras porque no estamos discutiendo la situación de las trabajadoras, que es peor todavía. Estamos discutiendo la situación de los trabajadores para demostrarle a este gobierno que no está cumpliendo tampoco con los hombres, porque con las mujeres está claro que no, pero con los hombres tampoco. El Ministerio de Trabajo, de todos los ministerios, es el que tiene la menor cantidad de presupuesto. El Ministerio de Trabajo está prácticamente desapareciendo. Lo ha reducido a la nada ya el modelo neoliberal y cuando ha entrado el Evo, lo ha reducido más todavía. Ahorita ya no sé ni qué se llama el ministro de Trabajo, porque el ministro de Trabajo prácticamente no existe, ni si fuera mujer ni nada. Es decir, cuando vas con un problema patronal al Ministerio de Trabajo, tú tienes que llevar tus notificaciones y tú tienes que hacer el proceso, y si no se resuelve por la vía de la conciliación, que es renunciando a tus derechos, el Ministerio de Trabajo te manda a la justicia ordinaria, donde los empresarios ya tienen los juzgados comprados de antemano. Entonces los derechos laborales no los está defendiendo el Estado y no los está defendiendo el gobierno. Compañeros, última ronda, dos preguntas que les lanzo a ustedes. ¿Qué van a hacer frente a las urnas? Y además, ¿qué hay que hacer con la Central Obrera Boliviana? Ya. En el caso de los trabajadores, bueno, son decisiones básicamente que no se deben tomar de manera conjunta. Hay un criterio bastante equivocado que parte desde la COP, que te hablan del famoso centralismo democrático, que para ellos se ha vuelto una forma autoritarismo de centralizado total, donde no te pueden obligar pues como trabajador a agarrar la papeleta y votar por el proceso de cambio, así supuestamente tengas tus representaciones ahí obligadas también, porque los famosos representantes obreros no han sido escogidos por los famosos obreros, ¿no?, sino han sido escogidos entre ellos. Entonces no te pueden obligar, y partiremos de ese criterio porque muchos compañeros dudan y dicen, bueno, pero la COP dice, no, aquí tu voto es independiente, no te pueden obligar a votar por el partido de gobierno, pero tampoco
tenemos que confundirnos y pensar que si vamos a votar por el mal más chiquito, porque los compañeros dicen votaremos por el que menos apoyo tienen, voto castigo, entonces algo siempre hay que conseguir, considero que es un error igual. Como les decía antes, ¿no? Cambiar ahorita de cara en el gobierno no va a significar que nosotros... ¿Qué vas a hacer frente a las urnas? Yo me voy a votar. Yo personalmente, y muchos espero, vamos a ir a votar nulo diciéndole a este gobierno no creemos en vos, pero tampoco creemos en los otros que van a venir. ¿Votar nulo es votar por el MAS? No, votar nulo en este momento es decir, no confío en ninguno de los que aquí me viene a inventar. El voto nulo va a ser... el voto nulo va a ser el voto más fácil de convertir en voto fraude. Hermana, ¿y con la Central Obrera qué hay que hacer? Hay que cambiar la Central Obrera, por lo menos la dirigencia. No estamos en contra de la Central Obrera porque finalmente es una organización representativa de los trabajadores como institución, ¿no? A nivel de lo que son las dirigencias, corresponde a los trabajadores organizarnos desde los sindicatos de base y empezar a modificar a las direcciones que no respondan a nuestras necesidades hasta llegar a la COP. ¿Qué va a hacer en las urnas, compañero? ¿Qué cree que hay que hacer en las urnas? Efectivamente, haciendo un análisis y viendo, digamos, la realidad de lo que se pinta, pues, y como hemos hablado hace un momento, cualquier gobierno que entre va a ser lo mismo, ¿no? Entonces, ya uno tendrá que decidir, pues, cómo tiene que votar, pero de antemano lo que tenemos que ver, particularmente nosotros como organización sindical, es ¿quién nos va a dar algo mejor? ¿El Evo es el mal mayor o el mal menor? El mal mayor, por supuesto. El Evo es el mal mayor. ¿Qué hay que hacer con la Central Obrera Boliviana? Hay que reconquistarla, porque la Central Obrera Boliviana es una representación, por lo menos así ha nacido, ¿no? Como representación de los trabajadores frente a cualquier gobierno, ¿no? Ahora pues ha sido manoseada totalmente y están copados por dirigentes afines al gobierno, perdiendo la identidad que les caracterizaba. Entonces lo que tenemos que hacer es pues ir organizándonos desde las bases de abajo para impulsar y expulsar a los malos dirigentes que se han vendido y pues retomar nuevamente la cabeza con trabajadores dignos, representantes de los trabajadores. Hermano, ¿qué hay que hacer frente a las urnas? A ver, como dirigentes nosotros no podemos decir a nuestros compañeros de debate, votemos por este partido o por otro. No, ¿Se está haciendo eso? Claro que sí, lastimosamente dentro del sector fabril tenemos a Víctor Quispe que está postulando a diputado, ¿no? Entonces, pero los hechos nos han demostrado. Explíqueme, ¿cómo ha llegado Víctor Quispe a postulante a diputado? ¿Ustedes lo han decidido o lo ha elegido el Evo? Prácticamente desde el 2005, 2006 ya Víctor Quispe, como ejecutivo de la Confederación de Fabriles, ya había comprometido al sector fabril, ¿no es cierto?, al servicio del partido del MAS. ¿No? Eso lo han hecho en el departamento de Cochabamba. Fruto de eso, Hermo Pérez también está postulando también como para diputado, en el caso de Víctor Quispe también. Entonces, él está actualmente en la Central Obrera Boliviana como secretario de conflictos, ¿no? Entonces, son las situaciones del prebendalismo que nosotros vemos, ¿no? Ya en la práctica tal vez. Es por eso que nosotros no podemos hacer lo que él está haciendo. Él prácticamente ha pedido al ampliado departamental del pasado martes, de la anterior semana, a que puedan apoyarlo y pueden. Hemos tenido varios representantes del sector obrero, claro, caso de Pedro Montes, por ejemplo. Pedro Montes, que lo veo borrachín por las calles, no sé. Tenemos una diputada, Brígida, que viene del sindicato de trabajadores del área de los empleados en el laboratorio INTI, por ejemplo, ¿no? Pero no ha hecho nada. No, pues absolutamente una ausencia total. ¿No? Entonces eso nos demuestra a los trabajadores de que teniendo más representantes tampoco vamos a avanzar, ¿no? Entonces en ese sentido yo creo que nuestra misión, nuestra obligación como dirigentes es poder transmitirles la realidad de lo que se está viviendo, no simplemente en nuestro sector, sino en la sociedad en su conjunto. ¿Eso es el mal mayor o el mal menor? Desde nuestro punto de vista es el mal mayor, ¿no es cierto? Y lo que nosotros tenemos que hacer es informar y de alguna manera cada compañero pues a la final toma y decidirá qué hacer. ¿Qué hay que hacer con la COP? Considero de que debemos de recuperarla, porque queramos o no, nuestra Central Obrera Boliviana, a diferencia de otros países, es la única, ¿no es cierto? Pero
eso de poder tener esa capacidad de ser único no lo estamos sabiendo administrar por estas situaciones que nos ha generado el gobierno. Entonces, nuestra obligación es de aquí a en un corto tiempo poder recuperarla al servicio de los trabajadores. Hermano querido de la Chojla, su posición frente a las urnas, ¿qué va a hacer usted? ¿Han tomado una decisión de grupo? ¿Han dejado esa decisión libre? Verdaderamente nosotros, mira, como representante, y hace rato mismo ya lo había mencionado, ¿no? Nosotros como trabajadores no debemos participar en ningún grupo político, que es como siempre a la derecha o al oficialismo actual. Lo que nosotros debemos defender nuestros derechos como trabajadores y hacer respetar y siempre convocar a la unidad. Y quizás al más adelante, como los compañeros mencionan, y veo también así personalmente, habría que sacar un representante a nivel nacional de la clase obrera, ¿no? Porque hay que profundizar. Pero eso se supone que es celevo. No, además yo lo digo de los trabajadores, porque aquí claramente al rato vuelvo a reiterar, porque aquí si hay representantes de las organizaciones simplemente entran por un interés personal. Por ejemplo, como veo la realidad, hoy por hoy los dirigentes entran, son senadores o diputados, ¿qué hacen? Lo único, no hacen nada por los trabajadores. ¿El Evo, como es cocalero, acaso no es trabajador? Pero vemos la realidad, cuando uno es trabajador, se siente trabajador de corazón, pero la realidad, como actualmente que es el presidente de turno, ha estado como trabajador, quizás ha hecho su lucha igual que como cualquier organización, ¿no? Pero en la actualidad ustedes todos nos podemos observar, estando como presidente se las evita en los humos. Entonces esa situación es lo que pasa, por eso menciono, porque cuando hay un interés personal simplemente lo que es cuidar de la persona, ¿no? Pero cuando al revés, cuando actualmente mira si es un representante de los cocaleros, cuando debe mantener la unidad y fortalecer siempre la unidad para que el grupo esté unido, no como hoy por hoy estamos haciendo enfrentamientos entre hermanos rivales. Entonces para mí, por eso yo menciono que los jóvenes, especialmente en la actualidad, no debemos prestarnos a eso. ¿Cómo es el mal mayor, el mal menor? Para mí veo personal el mal menor, no a los anteriores gobiernos. Bueno, esta ha sido nuestra réplica de antemano a un presidente que mañana nos va a volver a decir lo mismo. ¿Qué les aconsejo en el horario del discurso presidencial? Siesta, duerman. Yo normalmente en el horario del discurso presidencial lo que hago es limpiar mi casa. ¿Para qué? Para apaciguar mis broncas. Bueno, mañana no voy a estar en el programa, pero lo que vamos a hacer, Rufo, es repetir este brillante programa, porque las ideas que nos han planteado estos compañeros y las compañeras son definitivamente brillantes, son ideas muy profundas sobre lo que está pasando con los trabajadores en nuestro país. Y quiero cerrar este que no ha sido un debate, sino que ha sido un espacio de reflexión. El compañero Willy Flores Vargas ha producido un libro sobre su experiencia. Y eso para mí es un tesoro. Se llama Las rejas no callarán la verdad. Las rejas no callarán la verdad. La hidroeléctrica boliviana encarceló ilegalmente a Willy. Este libro yo quisiera venderlo en nuestro puesto de la Feria del Libro. Si nos puede dejar unos 10 ejemplares en consignación, lo vamos a vender con mucho gusto. ¿Cuánto cuesta? 25 bolivianos. 25 bolivianos, un precio módico. ¿Por qué? Porque esto no es leer un sociólogo que hable, un ociólogo, perdón, que hable sobre los trabajadores, sino es leer a un trabajador que hace el esfuerzo de mostrarnos una situación que nos sirve como botón de muestra de lo que está pasando con los trabajadores. La cuestión de las trabajadoras queda pendiente. Chao, chao y muchas gracias.